Chicos médicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a una clase nueva. En esta ocasión estaremos revisando todo lo concerniente al metabolismo de la vitamina B12 y de los folatos. Pero hablaremos principalmente de la vitamina B12, ya que es la que normalmente se trata, las cosas como son. Vamos a ello entonces. La vitamina B12 es muy importante, ya dijimos, porque es uno de los agentes exógenos necesarios para que puedan formarse los eritrocitos. Es decir, que uno de los factores importantes que influyen es el estado nutricional del paciente. Esta vitamina B12 la podemos encontrar en múltiples alimentos, por ejemplo, en las frutas y también en las carnes y esencialmente en el hígado. Existen muy pocas cantidades de B12 en verduras, pero esencialmente en las carnes es donde más se encuentra. Esta vitamina B12 tiene tres funciones principales, se podría decir así. La primera, y la más importante diría yo, es la síntesis del ADN. Recordemos, o mejor dicho, la vitamina B12 es encargada en parte de actuar al final del metabolismo de los ácidos nucleicos. Es decir, que ésta se encargará de su metilación. ¿A qué me refiero con esto? Que es la que va a proporcionar la protección al ADN para que éste no se pueda degradar. Otra función importante es que actúa en la maduración y también actúa en la división. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la maduración celular en el caso de los eritrocitos y a la división celular en el caso de los eritroblastos, para que estos se puedan dividir de forma mucho más rápida y de manera más efectiva. Es decir, si yo tuviese un déficit de vitamina B12, se afectarán cualquiera de las tres funciones. Estas tres funciones son compartidas por los folatos, así que diremos que si hay disminución de folatos, también afectarán las mismas funciones. Como la vitamina B12 es importante, entonces vámonos al gráfico de acá para saber cómo es que se absorbe esta vitamina B12, cuál es el metabolismo. Entonces comenzaremos a partir de los alimentos. El primer punto, nosotros obtenemos la vitamina B12 a partir de los alimentos. Recuerden que la vitamina viene ligada a todos los alimentos. Ingresa a través de las cavidades bucales, en donde donde se produce la primera digestión, que es la digestión mecánica, en donde los alimentos, es decir, también la B12, se mezcla con la saliva. Muy bien. Aquí se une a unas proteínas denominadas covalofilinas, pero en todos los alimentos se unen a esas proteínas. Una vez que se forma el bolo alimenticio, pasa al estómago, obviamente atravesando el esófago. Una vez que llega al estómago, los jugos gástricos y en particular la pepsina se encarga de separar a la B12 del resto de los alimentos. Acuérdense que iba ligada a ellos, entonces deja a la B12 libre. Esta vitamina B12, ahora sí como está libre, se une a las proteínas que mencionamos en un principio, es decir, se une a las covalofilinas. ¿Para qué se une a las covalofilinas? Déjenme poner aquí covalofilinas, o proteínas R, también se les denomina como proteína R. Se une para ser protegida de los jugos gástricos, para que el ácido clorhídrico, la acidez del estómago, no degrade la vitamina B12. Es decir, que le da un medio de protección. Pongamos aquí a las covalofilinas que la está protegiendo. Hasta ahí todo bien, todo bonito. Esta vitamina B12 unida a las covalofilinas o proteína R viaja hacia el intestino delgado y en particular hacia la segunda porción del duodeno. En esta segunda porción del duodeno están ingresando los jugos pancreáticos. Bueno, me comí una letra. Jugos pancreáticos, suele suceder. Estos jugos pancreáticos actuarán sobre esa vitamina B12 unida a la proteína R y la van a separar otra vez en vitamina B12 únicamente. Y las proteínas R, bueno, se irán a cualquier otra ruta metabólica. En realidad las degrada. ¿Cacharon que aquí está mal? Aquí no es 2, aquí es 3. Tercer punto. Bien, nos quedaremos hasta ahí en este momento. La vitamina B12 queda libre a nivel del duodeno por la acción de los jugos pancreáticos. Regresemos al estómago. En el estómago existe su epitelio, que es el epitelio cilíndrico, y existen unas pequeñas depresiones de la mucosa que se denominan glándulas gástricas. En estas glándulas gástricas existen unas células que se denominan células parietales. Estas células parietales son las encargadas de formar el ácido clorhídrico que habíamos mencionado anteriormente, pero también se encargan de formar algo muy importante, una sustancia denominada factor intrínseco. Este factor intrínseco, la función principal será de unirse a la vitamina B12. Una vez que se forma el factor intrínseco, entonces, a nivel del duodeno, se une el factor intrínseco con la B12 a nivel del duodeno. De esta manera, le proporciona también otra protección a la B12.
Y no solo protección, también le facilita su absorción, que ya lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos que el factor intrínseco se une a la B12. Se dice que el factor intrínseco no se une a la vitamina B12 en el estómago debido, primero, a la acción del ácido clorhídrico y segundo, porque se encuentra en ese nivel unido a la proteína R. Una vez unida la B12 al factor intrínseco, viaja a través del tubo digestivo de las asas intestinales delgadas, llegando hacia una región importantísima que es el ilion terminal. En el ilion terminal se absorbe esta vitamina B12, es decir, aquí ya llega la B12, perdón, en un circulito. Se absorbe la B12 e ingresa hacia la circulación, pero aquí queda libre, es decir, se separa del factor intrínseco una vez que ingresa a la sangre, pero se le une otra proteína, que es la denominada transcobalamina. Existe un número apreciable de transcobalamina, pero específicamente la que se une aquí es la transcobalamina 2. Gracias a estas transcobalaminas es que la vitamina B12 puede ser movilizada hacia los diferentes tejidos. En particular, el principal tejido al cual se dirige es al hígado para poder ser depositado. Entonces, luego de ser absorbido, la vitamina B12 es almacenada en el hígado. Se dice que el hígado es la mayor reserva de vitamina B12 que puede existir y que todo el depósito que existe en este órgano es capaz de suplementar durante varios meses e incluso años, aunque no haya ingesta de B12 durante todo ese tiempo. Una vez que se ha almacenado en el hígado, puede ser luego movilizada hacia la médula ósea, donde se va a ocurrir la verdadera eritropoyesis. Sin embargo, esa vitamina B12 depositada debe convertirse en sus formas activas. Y principalmente tenemos dos formas activas. La primera es la metilcobalamina y la segunda es la adenosylcobalamina. Estas dos sustancias van a actuar en diferentes procesos, pero que al final siempre van a terminar realizando la síntesis de ADN. La metilcobalamina se encarga de convertir la cisteína en metionina y la metionina se convierte en metilmetionina. Gracias a esa metilmetionina es que se puede realizar el proceso de metilación del ADN, es decir, de proteger al ADN para que éste no se degrade. En el caso de la adenosylcobalamina, lo que va a provocar es que el succinato vaya al ciclo de Krebs y pues posteriormente también genere energía necesaria para poder realizar los diferentes procesos. Pero el principal y el que nos interesa es el de la metilcobalamina porque es el encargado de la síntesis del ADN. Una vez que se convierte en metilcobalamina, entonces ya puede ir a la médula ósea para ser utilizada en la eritropoyesis. Como pudieron quizás haber observado, existen tres zonas en las cuales se producen eventos importantes para la absorción de la vitamina B12. La primera a nivel del estómago, la segunda a nivel del duodeno, gracias al páncreas, y la tercera a nivel del intestino delgado, pero esta vez del ilion. Si ocurre una alteración en cualquiera de los órganos, en el estómago, en el páncreas o en el ilion, puede dar paso a que no se absorba de forma correcta la vitamina B12. Por ejemplo, en el caso del estómago, podemos hablar, pongamos acá, en el caso del estómago, podemos hablar de enfermedades que afecten a este y que provoquen disminución de la absorción de la vitamina B12, pero porque no hay producción de factor intrínseco. Entre ellas podemos mencionar al ESPROE o también a la atrofia de la mucosa gástrica. Generalmente la atrofia de la mucosa gástrica es una enfermedad autoinmune, es decir, que el cuerpo produce anticuerpos contra las células parietales. Si yo daño las células parietales, no tengo factor intrínseco. Si no hay factor intrínseco, no podré absorber la vitamina B12. Y estas enfermedades de atrofia de la mucosa son relacionadas, por ejemplo, a enfermedades tiroides, una tiroiditis autoinmune. Si hablamos del páncreas, que es el otro órgano que mencionamos, una enfermedad del páncreas es muy raro que se produzca un déficit de vitamina B12, porque al fin y al cabo puede dar paso a que se pueda absorber igual, en pequeñas cantidades, pero se puede absorber. Y por último, en el intestino delgado, específicamente en el ilion, pueden haber enfermedades que también afecten, esta vez sí, podemos mencionar al ESPRE, me afecta la mucosa del ilion y no podría pues absorberlo. Una enfermedad celíaca también haría lo mismo. Y podemos citar a un último ejemplo, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Todas estas patologías lo que van a producir es daño a nivel de la mucosa o afectaciones o alteraciones del mecanismo de absorción, dando como resultado que no se pueda dirigir la B12 hacia los vasos sanguíneos, hacia la circulación. Cuando esto ocurre, cuando no hay B12, es decir, si la B12 disminuye,
disminuirá la maduración y disminuirá la división. Si esto ocurre, lo que va a provocar es que disminuya la cantidad de eritrocitos circulantes. Y no solo eso, como interfiere en la maduración y en la división, recuerden que parte de la diferenciación de los eritrocitos es que este se vuelva más chiquito, bicóncavo. Si no se producen de forma adecuada estos dos procesos, hará que existan eritrocitos muy grandes, a los cuales le denominaremos como macrocitos. Estos macrocitos entonces se forman por déficit de vitamina B12. Estas células sí son capaces de transportar oxígeno, pero lo hacen de forma más escasa que un eritrocito pues, que esté correctamente formado. Además, no son bicóncavos, son totalmente esféricos y además no tienen una membrana resistente. Su periodo de vida se reduce a menos de 120 días. Recuerden que ese es el tiempo normal de vida de un eritrocito, pero en el caso de los macrocitos mueren antes de este periodo. A este tipo de anemia por deficiencia de vitamina B12 se le suele conocer como una anemia perniciosa. Muy bien, anemia perniciosa. Se habla de cantidades mínimas que deben existir a diario, es decir, dosis diaria de vitamina B12. Se dice o se decía, mejor dicho, que se necesitaban antes de 1 a 3 microgramos de vitamina B12, pero actualmente se conoce que se debe necesitar de 4 a 7 microgramos diarios de vitamina B12. Muy bien, a breves rasgos, el valor normal que debe de existir de vitamina B12 en nuestro organismo, en el plasma, fluctúa entre 200 a 900 picogramos por mililitro de sangre. Se habla de anemia por deficiencia de B12 cuando esta cantidad de vitamina fluctúa entre 50 y 250 picogramos por ml. Recuerden que una anemia por deficiencia de B12 nos está indicando que prácticamente un paciente tiene una desnutrición crónica, ya que gracias a las reservas que existen en el hígado, la vitamina B12 muy raras veces su deficiencia provoca una anemia. La única forma de que se haya producido una anemia por este mecanismo es que el paciente no haya consumido vitamina B12 durante varios años, o puede ser incluso de 3 a 4 años. Para terminar con esta clase, hablaremos un poco de los folatos, y es que los folatos o el ácido fólico principalmente se lo ingiere a sí mismo, pero de las verduras, de las carnes, y ya no se absorbe a nivel del ileón terminal, sino que se absorbe a nivel del yeyuno. Aquí ocurre la absorción del folato. Por ende diremos que patologías que afecten al yeyuno o al intestino delgado, en particular un ESPRE, puede provocar deficiencia de ácido fólico, de la absorción de esta sustancia. Metabólicamente, el folato actúa convirtiéndose de ácido fólico al ácido tetrahidrofólico, y este ácido tetrahidrofólico se convierte en metil tetrahidrofolato. Ese metil tetrahidrofolato es el que realizará prácticamente lo mismo que la metilcobalamina. El metil tetrahidrofolato donará esos grupos metilo, por eso se llama metil, para que se forme metionina. Y posteriormente la metilcobalamina lo que hará es que esa metionina se use para la metilación de la síntesis o en la metilación del ADN. Ambas están interconectadas porque utilizan casi que la misma ruta. La dosis diaria de folato que se debe consumir normalmente es de aproximadamente unos 200 microgramos al día. Eso es lo que se requiere en una dieta. Y así hemos estudiado el metabolismo de la vitamina B12 y hemos hablado algo importante de los folatos o del ácido fólico. Espero que este video les haya gustado, que hayan comprendido de la mejor manera. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pregunten, déjenlo en los comentarios y estaremos respondiendo. Espero que pasen muy bien. Nos vemos pronto. Bye bye.